Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Filip. Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Has estado inscrito en el Partido Nacionalista? En ningún partido hasta el día de hoy. Correcto. Entonces, como todo el mundo reconoce, eres un abogado, un profesional libre, un catedrático, un profesor de Derecho, Así es, en que efecto. tiene tus propias... O sea, tú no representas a nadie más que a ti mismo en tus En opiniones. modo alguno. Es como ponen ahora, ¿no?, en las redes. Las opiniones me pertenecen. Correcto. A ver, comencemos de lo más importante que se está discutiendo ahora. La dichosa reforma política del adelanto de elecciones presidenciales y congresales. Esto que suena tan popular y tan fuerte como que se vayan todos. El ministro Ceballos ha dicho que esto se tiene que comenzar a discutir en la primera semana de septiembre y que ya en la tercera le tendría que decir que sí. ¿Es tan sencillo cambiar la Constitución en 3 semanas o en un mes? No, de ninguna manera. Y lo que es más, no solo no es sencillo, sino que no se debería hacer, en mi opinión. Mira, Filip, quienes ya tenemos algunos años, como tú y como yo, podemos recordar varias crisis políticas. Y recordamos también que las decisiones de los gobiernos de turno no fue echar mano a la Constitución y modificarla. No fue tampoco recurrir a esta democracia plebiscitaria, en las calles dicen, el pueblo pide, y como el pueblo va, el pueblo ufa, yo hago lo que ellos me dicen. Mira, un sistema democrático, un Estado constitucional de derecho se sostiene precisamente sobre el respeto a la Constitución. Y si bien la Constitución que nosotros tenemos es una Constitución flexible, es decir, admite reformas, esas reformas también se tienen que dar en un plano de los límites que el propio texto o su inspiración exigen. No podemos, por ejemplo, pretender hoy día recortar el mandato congresal y presidencial y mañana ampliarlo. No podemos pretender ser republicanos hoy y mañana un régimen monárquico. Eso no es inadmisible en un sistema democrático. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la pretensión presidencial de adelanto de elecciones, en mi opinión, no solamente rebasa los límites constitucionales y en consecuencia podría generar infracción de parte de quienes lo promuevan, sino que además es absolutamente contrario a nuestro sistema democrático. Me explico. Cuando el legislador constituyente estableció en 5 años el mandato congresal y el mandato presidencial, hizo que ambos mandatos coincidan, lo hizo precisamente en el entendido que ese era el tiempo que nuestro texto constitucional establecía para que los gobiernos puedan desarrollar una tarea de gestión presidencial y parlamentaria. No lo hizo pensando en 4 ni en 6, puso 5. Ahora bien, pretender, como se quisiera, un adelanto de elecciones, quiero decir, rompe este orden establecido en el texto constitucional y en consecuencia está generando toda una desestabilización que, bueno, podemos hablar de ello. Levanto la mano como cualquier alumno de la universidad. Doctora Derancén, pero ¿es constitucional pedirlo? Y seguramente me puede decir, sí, claro que lo puede pedir. Pero también es constitucional que el Congreso le diga que no. Ahora, la pregunta que cae de Maduro, ¿es constitucional que el presidente pida como una cuestión de confianza el que le digan que sí a su cambio constitucional? Parece una verdad, no, parece un arroz con mango o una mazamorra con tiza, pero la cuestión de confianza, el señor ministro Ceballos la ha mencionado 30 veces. ¿Para esto cabe una cuestión de confianza? Permíteme, Filip. El artículo 206 de la Constitución es muy claro al reconocer como una facultad presidencial la iniciativa de reforma constitucional. Entonces el presidente puede tener la iniciativa, pero que tenga la iniciativa no significa que el Congreso de la República tenga que aceptar esta iniciativa, como muchas otras podría rechazarla. El presidente en consecuencia no puede presentar la iniciativa y luego forzar a que esta iniciativa sea aprobada por el Congreso. En primer lugar, tratándose de una reforma constitucional, el presidente de la República no tiene constitucionalmente la facultad de observar esta ley. Es decir, si se aprueba una reforma constitucional, sea con 2 legislaturas o sea vía referéndum, el presidente no puede observarla. En consecuencia, si tú no tienes la facultad de observar una reforma constitucional, mal podrías obligar al Congreso, que no tiene mandato imperativo por un lado, y mal podrías hacer cuestión de confianza sobre eso. Porque además no es un acto de gobierno. Ahora, es un acto exclusivo del Congreso de la República. El Congreso de la República aprueba las reformas constitucionales y en segunda instancia van vía referéndum o a una segunda legislatura como ocurrió en los 90. ¿Qué quiero decir con esto? El resultado de aquello no puede ser observable por el presidente de la República. Él tiene la obligación de acatarlo. O sea, es decir,
si pasa lo que todo el mundo presume que va a pasar, es que le van a archivar el Sin proyecto. duda, sí. Porque la verdad es que es irresponsable cambiar la Constitución en cualquier cosa en 3 semanas, en lo que sea. Porque si no, pues los papás de Gustavo de Arancén no gastaron la plata en la universidad por las puras. Presumo que tus papás se sacrificaron para que tú vayas a la universidad, pero sí. Nadie te va a decir que tú en 3 semanas puedes cambiar una Constitución. Y no es aquí, es en el mundo. A ver, pero ¿cuál es el tema? El presidente lo que alega es que la calle lo quiere, pero parte de la alegación, y acá viene la trampita, es que el Congreso está deslegitimado. Sí. No es ilegal, es ilegítimo. Y parte de la ilegitimidad se da porque gastan mucho, que no es exacto. O por dar un sol, que lo vamos a tratar ahorita con el tema de los gobernadores regionales, o porque son unos sinvergüenzas que se han metido al Congreso a cubrirse por delitos. Pero también es cierto que hay mucho transfugismo y que se cambian de un lado a otro, y que todos los 43 que se han cambiado aducen cuestiones de principios, cuestiones de valores, y se han cambiado todos, inclusive el presidente del Congreso, el señor Olaechea. Entonces, ahí yo creo que viene la madre del cordero. Se le ataca al Congreso, se le dice que es sinvergüenzas, ilegítimos, y que todos se han tronchado. Pero esos siguen teniendo un mandato legal de la gente que votó por ellos. Ejemplo, Yesenia Ponce. O sea, Yesenia Ponce, por muy antipática, por muy odiosa, por muy chinche que les parezca ahora, o Donaire que está fugado, la gente votó por ella. Y ella en este momento puede ejercer su derecho a voto y decir no a la reforma o sí a la reforma. Sin duda. Ese es el punto. ¿Cómo hacerle entender a la población que el congresista es congresista por 5 años y no se puede ir? En la época del gobierno de Ollantumala dijo algo que hacía sentido. La ley de la curul vacía. Se le da la gana a usted de dejar de ser nacionalista, deje de ser, pero váyase a su casa. Pero como lo dijo Ollantumala, era malo. ¿Cuál es su visión con respecto a esto que antes se llamaba transfugismo y ahora se llama, no sé, mutación? Yo creo que es todo parte de un sistema perverso, ¿no? Mira, Philip, yo que era un convencido de las bondades del voto preferencial, ya soy un convencido también de que esto ha llegado a una perversión tal donde el que pone más plata va primero en las listas, y eso lo hemos demostrado. Entonces hemos tenido una suerte de plutocracia dentro de los partidos. El más adinerado iba adelante. En consecuencia, los ciudadanos nos quedábamos sin posibilidades mayores o reales de poder elegir gente buena, entre comillas, que hubieran podido tener estos partidos, porque se veían opacados por estos adinerados. En segundo lugar, los elegíamos sí. Hay una cédula repartidora perversa también, que no representa efectivamente lo que uno vota en las ánforas, sino cuando aplicas esos cálculos, resulta, como los fujimoristas, tener menos del 40% y más del 60%. Okay, aquello forma parte de un sistema electoral, repito, perverso y que es necesario revisar. Por otro lado, también tenemos que acostumbrarnos, y en esto coincido plenamente contigo, que nosotros elegimos. A nosotros nadie nos lleve las narices a votar. Es decir, todos los 130 que están allí han sido elegidos y puestos allí por nosotros. Esto significa, por parte de la ciudadanía naturalmente consciente de sus responsabilidades y decisiones, tener que aceptar que concluyan. No solamente congresistas, también tiene que concluir su mandato el presidente Vizcarra. ¿Okay? Y de esto se apostó mucho tiempo. Recordemos a Toledo, que tenía una cifra de aprobación y todo el mundo luchaba por sostenerlo. 5. Y recordemos... Tú eras más chibolo como yo, no tenía barba, pero Toledo, miren lo grave, Toledo se borraba, se iba de borrachera. Sí, por supuesto, no se aparecía por Palacio. Se iba, lo que nunca, ustedes critiquen lo que ustedes quieran, o Ollantumala, o Alan García, o a Fujimori, o a Kuczynski. Siempre fueron el señor presidente. Este señor se iba de putas. Sí, claro, por supuesto. Denunció en televisión, no pagaba las cuentas. Tenía una hija que no firmaba y se le encuentra en una reunión en su casa con el vocal que ve el caso de la hija. O sea, un tráfico de influencias sideral. Repito, ni Ollantumala, con todo lo que usted quiera, tú lo mirabas, Ollantumala era el presidente. Ya, Toledo con 5% y con Raúl Díaz Canseco calentando para ser vicepresidente, ¿no es cierto? Se quedó. Y nadie habló de vacancia, de incapacidad moral ni nada por el estilo. El APRA comenzaba a decirlo, bueno, y las calles comenzaban a decir. Lo dicen, sí, querido, pero eso pasó como una anécdota en política. ¿Qué ha ocurrido? El presidente de PPK ha sido nefasto, Philip. ¿Ok? La vacancia de PPK, que finalmente lo arrincona y lo lleva a la renuncia, ha sido nefasto, porque hoy día por eso, ¿no? Hay un rum, vamos a vacarlo, que a mí me parece un despropósito absoluto pretender vacar a Vizcarra en estas condiciones. Segundo,
¿Qué creo? Que hoy día ya estamos pensando nosotros en que podemos vacar presidentes, podemos tumbarnos congresos, y si mañana no nos gusta el Poder Judicial también y el Ministerio Público. Ya pasó. Es decir, la institucionalidad la hemos llevado a un punto de fragilidad tal que hoy día la calle grita y entonces hágase señor. Perdón. O sea, por favor, eso es las sordas, ¿no? Duberly Rodríguez es un señor que había hecho política, lo que ustedes quieran, pero tenía una carrera judicial de 25 años. La turba, la calle y la presión hizo que renuncie a la presidencia del Poder Judicial en la misma semana que atacaron insanamente a Elvia Barrios, que será caviar, será filoaprista, lo que tú quieras, o la señora Aranda. Atacaron a los esposos de la señora y lo que buscaron es que ellas dos también renuncien. Y para bajar ese clima, Duberly Rodríguez renunció a la presidencia. Sigue siendo vocal supremo. Sí, por supuesto. O sea, miren, no es cualquier cosa que en Estados Unidos, en Rusia o en China renuncie el presidente de la Corte Suprema por un escándalo. Pero sigamos en el tema. Estos parlamentarios que son tan odiados por ustedes, los que nos están viendo, llegaron y todo el mundo sabía, supuestamente, su hoja de vida, porque es un mamotreto que la verdad es que no ha servido para nada. Los hechos dicen que no ha servido. Sí, por supuesto. Los hechos dicen, porque Yesenia Ponce llegó con hoja de vida. Y encima fraguada. Perdón, Donaire llegó con hoja de vida. Sí. Es más, la hoja de vida ha hecho presidente a Zenón Cuevas, la hoja de vida ha hecho presidente a Dubiri, o al propio Cáceres Yica, o al señor Cerrón. O sea, todo el mundo sabía que tenían juicios y eran buenos, malos, irregulares, y han votado por ellos. Entonces, ahora, dentro de las argumentaciones que delegitiman al Congreso es que son unos sinvergüenzas que van a escudarse, y te pregunto, te hago la pregunta en paralelo a la que te conversaba antes de ingresar. Ahí está el señor Cerrón. Todo el mundo sabía que el señor Cerrón tenía este juicio pendiente y acaba de ser declarado culpable y el juez le ha dicho vayas a su casa mientras que apela. A Dubiri está prófugo. El día de mañana a Cáceres Yica le reabren el juicio por violación, que ha tenido 2, como acá reabren juicios a cada rato, lo condenan, tendría que irse a su casa. ¿Por qué se tiene que ir a su casa el presidente regional, o no tiene que irse, o el alcalde? Y si el congresista, pues la gente le tiene bronca al congresista. Son funcionarios públicos electos. Todo el mundo les sabía sus chanchullos. ¿Qué hacemos? Philip, más allá de la natural molestia que nos causa enterarnos de que tenemos este tipo de gobernadores regionales, tenemos también que aceptar que la ley sostiene que la vacancia se produce por condena firme en delito doloso. Y estos señores aún no tienen una sentencia firme, es decir, sus sentencias son apelables en segunda instancia. Entonces, mientras aquello ocurra, más allá de nuestra molestia, pueden seguir ejerciendo funciones. Y por eso es que los consejos regionales no los pueden vacar aún. ¿Okay? Porque cuando se produzca el supuesto legal de sentencia firme por delito doloso, los consejos regionales tendrán que promover su vacancia, etcétera, ¿no? Me voy a poner en el lado del malpensado. Que dice, pues, así son los abogados. El otro día yo discutía con un amigo, siempre me vacilo y le digo, pues, que si el diablo le hace un juicio a Dios, le va a ganar el juicio, porque en el cielo no hay un solo abogado. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿a qué vivo Adriancén? Como él es abogado, está blindando a los corruptos con ese cuento de la sentencia firme. Porque así decían con Donaire. ¿Qué cosa es una sentencia firme? En tercera instancia, en Suprema, y de ahí que vaya al TC, ¿o qué cosa es sentencia firme? Bueno, sentencia firme es aquella que en sede nacional ya no es posible ser recurrida o apelada. Naturalmente, una sentencia en un proceso penal, lo más seguro es que llegue en nulidad hasta la Corte Suprema y ahí termine. Ya. O sea, tu recurso ante el TC, si pudieses, o ante la Corte Interamericana, eso ya no tiene nada que ver. Una sentencia firme es la que se dicta en sede nacional y ya no puede ser recurrible ante la instancia superior. Entonces Donaire tenía razón. Donaire faltaba que la Corte Suprema le diga hasta acá llegaste. Pero ya ocurrió, ¿no? Correcto. Lo que es alucina, y tú has sido ministro de Justicia. Sí. Evidentemente, tú, ministro de Justicia, sabes lo que está pasando. Es un tipo que ha agraviado al Estado. Tú eres el abogado del presidente. Tienes al ministro del Interior. Tienes consejo de ministros. Oye, sentido común. Oye, Philip Butter lo van a canear. Ponle seguridad, porque en cualquier momento lo canean. ¿Cómo puede haber, explícame, por Dios, Gustavo, tantos prófugos? Todos los funcionarios del Estado de alto nivel tienen resguardo del Ministerio del Interior. Por eso resulta increíble ver cómo, teniendo esos resguardos, pues nada, se les pasean los... Por puro sentido común. Sí, sin duda.
estoy hablando, ayuda y le he pedido que me haga esa tarea y me está meciendo de lo lindo. Quique, hasta donde yo sé, son como 200. Yo te digo una cosa, estábamos conversando y decíamos hace un instante, ¿no? Mira, Philip, tú te llegas a mimetizar con tu seguridad, porque necesitas algún nivel de empatía, porque van a cuidarte a ti, van a cuidar a tu familia, etcétera. Entonces, ese nivel de empatía, esa familiaridad que construyes con tu seguridad, hace que pues llegado el momento también se flexibilicen las cosas, ¿no? Entonces, oye viejo, mira que me van a canear. Ah, mire, yo no lo he visto, bien, me pero enfermé ese día. O sea, vamos a hablar de cosas de la realidad también. Correcto. Ahora, pero que eso genera sí, inmediatamente cuando ya tenían información, pudieron haber hecho un relevo, buscar una situación excepcional, advertir de esto, etcétera, ¿no? Pero, ahora, ¿qué quiero decir? Esto también resulta amargo, pero, por ejemplo, una de las reformas de política decía, si tienes sentencia condenatoria en primera instancia no puedes ser candidato. Oye, eso es abiertamente inconstitucional, porque hay una presunción de inocencia. Cerró, puede ser que Adubiri, Cacerejica, nadie. O sea, además, discúlpame, Gustavo, ¿quién que ha sido o regidor o cualquier funcionario público no tiene un proceso de investigación, por supuesto, o un proceso abierto? Es de lo más común. Un funcionario público con años de trayectoria, lo más probable es que en algún momento haya sido denunciado por abuso de autoridad. Es que cuando toma decisiones en la administración pública, muchas veces toma decisiones a favor de uno y en contra de otro. Ahora, y el que pierde se pica. Hablando, tú eres más o menos yo tengo 52 años, tú por ahí 52. 52. En lo que hoy viví es Odebrecht, el escándalo, el tamaño del Odebrecht, me quiero decir a los chibolos que pueden ser alumnos del doctor, fue el escándalo en su momento de Aerocontinente. Sí, claro. Aerocontinente era una empresa de un narco que era la empresa que tenía todo, no existía LAN, imagínense que el LAN sea de narcos, ¿ya? Imagínense que no es el caso. Aerocontinente era el dueño de todo en el Perú, de todas las rutas, pero además era dueño del campeonato de fútbol, que era la Copa Aerocontinente. Entonces, cuando cae este señor, ¿no es cierto que era el señor Lunarejo? La familia queda también metida en el tema. Sí. Se ha fugado la hermana del narco más grande de la historia del Perú en la lectura y sentencia porque se paró y se fue al baño. Y no volvió. Perdón, Gustavo, no se te da cuenta. No ha salido en todos los medios, ¿sabes por qué? Porque así como ellos, así como Odebrecht, a toda la prensa la han tenido en esa época auspiciada. Y yo me acuerdo, yo trabajé en Canal N y le hacía recordar aquí que tú no tienes por qué saberlo, era la Copa Aerocontinente. Y una señora burmester te mandaba una carta y te decía, oiga señora Derancén, cuando usted quiera viajar con su familia a Miami o a Los Ángeles, tenemos un vuelo a Tokio, me avisa y se va en avión. Así te decían. O sea, para ti, para tu familia. Y toda la prensa se subió al avión de Aerocontinente y bailaba meneíto con los de Aerocontinente. Por eso es que ese escandalazo de que se fugue la hermana del narco más... Es como que allá en Colombia se fugue la hermana Escobar. Se paró al baño y se fue. Sí. ¿Dónde está el presidente de la Corte Suprema? ¿Dónde está el fiscal de la Nación? ¿Dónde está el ministro del Interior? ¿No es agravio contra el Estado, pregunto, el narcotráfico? Sin duda. ¿Dónde está el ministro de Justicia? La señora se paró y se fue. Es una locura. A ver, como estamos en el mundo de las percepciones y en el mundo de los buenos y los malos, en este momento, evidentemente Ollanta-Humala y Nadine son los malos. Tú has sido ministro cuando la gente lo aplaudía a Ollanta-Humala, cuando decían que Nadine podía ser presidenta, lo decía Vargas Llosa, lo decía la CONFIEP. Y seguramente se hubiera muy halagado y aplaudido, y miren cómo están ahora, en una situación familiar tristísima, para no hablar de la política. Keiko igual, Keiko casi es presidente en primera vuelta, cosa que nunca ha pasado en la historia del Perú. Yo creo que si no le sacan eso de Keiko narca, que también fue un tinglado, porque hasta ahora no se sabe si la señora es narca o no, y si Joaquín Ramírez es narco o no, y no le sacan lo de Montesinos en la última semana, de repente gana en primera vuelta. O Castañeda, que es un odioso. Entonces, porque Castañeda es un malo, porque se ha peleado con todo el mundo y es mudo. Castañeda empieza a hablar, sí le dieron dinero para la campaña. Castañeda se hunde, sí le dieron dinero para la campaña. Castañeda admite que OAS le ofreció aporte para campaña y que Leo Piñero tal. A ver, Keiko está en la cana por eso y Ollanta-Humala y Nadine se han comido cana por eso. ¿Cuál es tu posición jurídica con respecto al aporte presuntamente ilegal de campaña? Porque viene OAS y Odebrecht, tú no sabes si son unos delincuentes. Si viene la Ginomoto Arte Plata, tú no sabes si son malos o buenos, o cualquiera. El aporte, a quien quiera que sea, ¿qué lo hace delito el aporte?
Bueno, los aportes de campaña no constituyen un delito. Es decir, de acuerdo con la legislación, tal como está y como estaba en ese momento, tú podías recibir dinero de cualquier persona. Tu obligación como partido político era declararlo ante el organismo electoral competente y, naturalmente, hacer tus pagos de impuestos como correspondía. Y hay un límite de 176.000 soles por cabeza. Es decir, OAS te podía dar 176.000 como persona jurídica. En el caso de Odebrecht, por dar un ejemplo, tenía como 50 empresas. Ellos se podrían haber alegado que daban 176.000 soles por cada una de las empresas, bueno, y hubiera sido hasta legal, bueno, pero no pasó así. Bueno, además, la legislación tal como estaba decía, tú tienes un límite de 176.000, pero ¿y qué pasaba con el 176.001? Ya habías vencido. O sea, estaba tan mal construido todo el ordenamiento electoral aquel referido a financiamiento de campañas, que finalmente entrabas en un limbo donde decías, bueno, ¿y ahora qué pasa? Ya me dieron más. Eso es una infracción, etc. Pero en el caso por los cuales se les está acusando a Humala Heredia y a Keiko Fujimori, según la tesis fiscal, tiene que ver con lavado de activos. Para el lavado de activos, lo que se ha venido diciendo de manera frecuente es tiene que haber un delito fuente, etc. Dinero negro, pero se les ha acusado también de obstrucción a la justicia. Esto habría sido lo que ha promovido en su momento, más allá de las antipatías que tú has referido, las detenciones preliminares y las prisiones preventivas. A mi parecer, excesivas en ambos casos, porque me parece que no se ha sustentado de manera suficiente ni la obstrucción a la justicia por un lado, ni por otro lado esto que podríamos considerar ha sido las inconductas procesales que ellos hubieran tenido. Ahora, yendo al fondo, Philip, el delito. ¿Es delito o no? Aquel delito fuente que se estaba presumiendo. Mira, yo hasta el momento no descubro de la tesis fiscal que aquello sea un delito. Por eso creo que va a ocurrir aquí la de Al Capone, ¿no? No te voy a meter preso por todos los delitos que has cometido, sino por evasión tributaria. Ya, pero ahí pregunto otra vez. Aquello va a suceder. La gente dice, los que, mira, la gente, nadie se ofenda, los que tienen grifos en la selva lavan de narcos. Los que tienen aserraderos en la selva lavan de narcos. Los que tienen maquinaria pesada en la selva trabajan para mineros ilegales. Ya, todos esos señores pueden aportar plata para la campaña. Sí. Los que tienen burdeles en la selva están metidos en la trata de blancas. Entonces, en el grande y en el chiquito viene alguien, te da plata. Aparentemente es un empresario serio y responsable. Lo era OAS, lo era Odebrecht. ¿Cierto? Sí, cierto. Puede haber un banco que lave plata en narcos. Ni siquiera tenías cómo presumir en ese entonces que los dineros provenían de una caja 2 y que esta era corrupción, etc. Pero lo que tú sí sabías es que tenías un límite de 176. Quiso Gustavo Arancén y Philip Butler. Oye, juntémonos con nuestros patas del colegio, la universidad, con tu tío, con tu primo, con tu cherry, con tu amante, con tu quien sea, y hagamos un montón. El pitufeo. Sí, el pitufeo. Entonces, en la tesis fiscal, como es delito lo primero, será delito lo segundo. Es decir, los pitufitos, Pitufina, Gruñón, el ocioso, ¿no? Son parte de una organización criminal que está lavando ese activo. Así es que han prisionado al congresista Reátegui, así han prisionado a Castro y así han prisionado a 76 aportantes en el caso de Ollanta y Nadine, y en el caso de Peruanos por el Cambio, que todavía no entra en la danza, al ministro Torne le han inventado cerca de 200.000 soles de aporte de él y su señora, que él nunca dio. Entonces, el peligro de gente, creo, honesta como Torne es que mañana lo metan preso porque le pusieron el nombre a él y él ha dicho, yo no fui. Entonces, ¿cuál es el delito del pitufo? El delito del pitufo yo creo que él tendría que demostrar que efectivamente no ha participado. No quiero analizar el tema, pero hace poco el cómico Melcochita se presenta y dice, oye, yo a nadie le da un mango, si no tengo dónde caerme muerto. Bueno, tendrás que probar de que no. ¿Qué quiero decir con esto? No nos preocupemos tanto por el pitufo, que finalmente lo sabemos utilizado y es un buen cristiano que no tenía dónde caerse muerto y tomaron su nombre. Dejémoslo a él. Pensemos en la organización que sí hizo el pitufeo. Y hay cosas más. Pensemos, por ejemplo, en la rifa. Pensemos en aquellas cócteles y aquellas maniobras, vamos a llamarlo, o actividades que sirvieron, comillas, para lavar un dinero. Mira, Philip, si ese dinero no hubiese sido sucio,
Tú no tenías por qué ocultarlo. No, que mi aportante no quiere figurar porque si no gana, entonces el gobierno entrante le va a hacer la vida imposible. En la época en que pasa esto y era Rafa el que manejaba la primera campaña de Keiko, yo lo que dije es que había que votar por Keiko de todas maneras. Porque si es capaz de levantar esa cantidad de plata con rifa de electrodomésticos y cócteles, la hacemos presidenta, se arma una super gincana y paga la deuda externa. Pues sin duda alguna. O sea, eso era pues insostenible. Claro. Pero perdón, ahora abro el abanico. Es insostenible para Ollantaytamala y Nadine que se compraron casa, carro, reloj. Eso será un tema tributario. En el caso de Keiko no le han encontrado plata. De repente la plata de Limasa, de Kenji. En las inversiones. De repente es, pero la compañía de Nadine, camiones. Correcto. Son unos capos. Yo digo, todos mis patas, porque yo he trabajado en aduanas, que tienen almacenes, son millonarios. Y ya te encantaría a ti ser abogado de almacenes de aduanas, porque son gente millonaria. Pues, ¿cuánto cuesta 3 hectáreas en la Avenida Colonial? Cuesta un huevo de plata. Pero a lo que voy yo es que, si Ollantaytamala y Nadine son malos y Keiko es mala, ¿cómo queda Castañeda? ¿Cómo queda PPK? PPK, y fíjate el problema de la vacancia presidencial que ahorita va a detonar. La empresa Casa ha llevado $200.000 a la casa de PPK en presencia del propio PPK, dueño de la casa, de Grados Carraro, y del jefe de campaña, Martín Vizcarra. Eso está en carpeta fiscal, en donde hay 2 señores que dicen que llevaron 200.000. Le preguntas a PPK y le preguntas a Grados, y Grados dice, el que se llevó la plata fue el jefe de campaña. Imputación directa al que es hoy presidente de la República. Por supuestamente un delito, una organización criminal que también ha pitufiado. Entonces, según José Domingo Pérez, todas las organizaciones que han hecho eso son delictivas y tienen que perder la inscripción. El APRA, PPC, Alianza para el Progreso, Peruanos por el Cambio, que los únicos que no tenían plata era Acción Popular, se quedarán solos. Bueno, a mí me parece un exceso, francamente, de la Fiscalía pretender ellos hacer que con una resolución fiscal o judicial se pierda una inscripción electoral. Para eso tenemos una ley específica que establece concretamente cuáles son las razones para perder la inscripción. Y no es esta una de las causas. Entonces, más allá de los buenos deseos fiscales y que podamos estar en sintonía con esta pretensión, no significa de que eso vaya a hacerse. De ninguna manera va a poder proceder. Inmediatamente un amparo solucionaría el tema en un 2x3. Pero voy más allá. Mira, las imputaciones que hoy día se hacen y que están afectando a toda la clase política, no solamente en personas, sino en partidos políticos, ya empieza a relativizarse, ¿no? Siempre con esta doble consideración que tenemos. A este chanca mételo preso, que se pudre en la cárcel. ¿A este que hizo lo mismo? No tanto, no parece que fuera tan severa la sanción aquí. Es este doble rasero con el que permanentemente juzgamos y hacemos política. Mira, cuando ocurrió lo de Humala y lo de Heredia, todos los opositores, por la antipatía que generaban, aplaudieron. Cuando esto te ha empezado a tocar la puerta en casa, ya no es tan bien, ¿no? Y hay que revisar las prisiones preventivas, ¿no? Entonces, fíjate este relativismo que tanto daño nos hace, porque si tú vas a aplicar la justicia, yo aceptaría que sea para todos exactamente igual. Porque la peor justicia es la que no es igualitaria, la que es selectiva, la que utilizas como un arma política, la que utilizas para perseguir. Mira, Philip, víctimas hemos sido de esta persecución política. Cuando instrumentalizan en contra tuya denuncias o cuando te llevan al Congreso, ¿ok? Solo por estos temas. Ahora, hay que recordar, en el caso de Ollantaytamala y Nadine hubo una torpeza inmensa. ¿De dónde sale esta cuestión? Número 1, en el caso de Ollantaytamala y Nadine dicen que les han dado ellos directamente, es decir, yo le di en la mano a Ollantaytamala y Nadine en cartera Crepier en tal fecha, tal día, tal hora, en tal casa que era de ellos, y en el cuarto solamente estaban ellos 2 y yo. Y eso lo dice el señor Barata con un testigo más que debe ser Raimundo Serra. Es decir, le dimos la plata directamente. Pero además están todo lo de las agendas. Ella dijo que muy mal aconsejada. Sin duda. Que las agendas no eran mías, que no eran Mileti y todo se le cae. Ese es punto 1. Punto 2. Tienen un desbalance de las cangallas. O sea, un desbalance ella, la mamá, la amiga, el hermano, Gastañaduy, un desbalance patrimonial inmenso, cuando todo el mundo sabe que él no tenía cómo tener ese caudal de dinero. ¿Por qué? Porque parten del miedo de que eso es un delito, cuando el señor pudo haber dicho, me lo dio el Partido Nacionalista y yo me compré una casa con mi sueldo, el partido ya verá lo que sea. Entonces, mentira 1, mentira 2. Pero el tema
del peligro de fuga. No me vas a decir ahora, a la luz de los hechos, que fue una torpeza lo de la señora, de conseguirse forzadamente un trabajo en la FAO, tema con el que ella no tenía nada que ver, y decir que sí ir sola a la FAO, ¿no es cierto? Y dejar acá Ollantaytambo y Nadine con sus chiquitos, con sus hijitos chiquitos, para después terminar en la cana alegando el bien superior del niño que se quedaba solo. Demasiadas torpezas. Pero desgraciadamente eso del bien superior del niño, para que vean cómo es que es verdad, los niñitos no tienen por qué verse privados de su mamá mientras que le investigan. No es que le están juzgando. Le ha pasado a Keiko y a Susana Villarán. Han terminado las dos alegando lo mismo que su odiada Nadine, en el caso de Keiko. Y Susana Villarán, ahí está la diferencia. A Susana Villarán le han dado plata siendo ella era funcionaria. El punto es, ¿qué cosa es legal, qué cosa es popular y qué es ilegal? Mira, sin duda alguna, Philip, la condición procesal se agrava cuando eres un funcionario público. Heredia no era funcionaria pública. Nunca lo ha sido. La señora Fujimori no era funcionaria pública. Pero el caso de Villarán es absolutamente diferente. Ella estaba en el pleno ejercicio. ¿Qué pasa con los aportes de campaña, por ejemplo? Los aportes de campaña por los que se le acusa a Humala son recibidos antes de su gobierno, no era el presidente. Fujimori, Keiko, también recibió esto y nunca ha sido gobierno. Pero más allá de esta condición de agravamiento por su condición o no de funcionarios públicos, tenemos que tener el hecho de aquellas frases célebres como no hay lonche gratis, ¿no? O sea, claro, yo te voy a dar ahora el dinero con cargo a que mañana. Esa es la presunción, esa es la tesis fiscal. Sin embargo, todo esto se tiene que probar. Ahora bien, más allá de tus signos exteriores de riqueza o de la austeridad oriental con la que tú hayas querido vivir, existen declaraciones que tienen que ser corroboradas. Es decir, todo lo que se ha venido declarando en Lavallato tiene que ser corroborado. Los dichos tienen que tener documentos, tienen que tener cuenta, una trazabilidad del dinero y cosas de que hagan generar certeza que efectivamente esto ha ocurrido. Pero sin embargo, el daño ya está hecho. Tú no vas a pretender hoy día pensar de que el partido y el personaje político van a salir en vez de esto. No va a ocurrir. El daño ya está hecho. Sobre ellos ya se ha cernido este manto oscuro de la corrupción. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Mira tú, se tienen que generar nuevos espacios, Philip, donde la renovación tan ansiada de los partidos ha de llegar. Estas elecciones, por ejemplo, si son dentro de poco, si son en el 20 o si son finalmente en el 21, lo único que nos va a mostrar es que se tiene que construir una nueva clase que es necesaria ser renovada, ¿no? Sí, correcto, pero a ver, fue ese el caso, que es un deseo, como lo dijo Techito Bruce, se va a hacer bajo las mismas reglas de juego que tú has calificado muy claramente como perversas. Sí. Esa perversión de los 176 ahora supuestamente no va a existir porque todo el aporte va a ser del Estado, es decir, ya no va a haber financiamiento privado para pagar la televisión. Pero la plata en la mano va a seguir existiendo para el meeting, para el propio congresista, para el propio sinvergüenza que se va a guardar la plata en Cachacán. Pero, o sea, uno no es sinvergüenza por ser de derecha o de izquierda. Sí, sin duda. Entonces, como has hecho algo tan mal hecho, valga la redundancia, vas a tener unas elecciones viles. Pero quiero, en los últimos 4 minutos que nos quedan, ir a un punto importante. Se habla de la vacancia presidencial duro y se dice que es una irresponsabilidad. Cuidado, Vizcarra, porque si PPK y el señor Grados terminan diciendo en carpeta fiscal, y eso se filtra, como se filtra todo, de que la plata se la llevó Vizcarra, Vizcarra le ha dado obras a casa siendo ministro de Transportes y siendo presidente. Por eso esa amenaza, llámese titular del viernes, ha pasado pues por agua tibia. Todo lo que pasa los viernes pasa por agua tibia en el Perú. Pero eso lo pondría al señor presidente a un paso de la vacancia por incapacidad moral, porque diría que él recibió dinero y terminó dando obras a la empresa Casa. ¿Me dejo entender? Sí, y se le arma un escándalo y él muere con la propia tesis que le enrostra a sus opositores. Bueno, eso sería muy delicado, sin duda alguna sería muy delicado. Yo creo que ya la figura presidencial, después de los audios que se han filtrado de Tía María, se ha venido muy abajo. Por otro lado, creo que también la confianza o el respaldo que podía haber recibido Vizcarra de una
clase empresarial convencida en la necesidad de las reformas, también se ha debilitado mucho al comprobar este doble mensaje que él tiene. Si a esto se le une una situación como la que tú has descrito, de una acusación, de una imputación directa, haber recibido dinero en estas condiciones y luego la comprobación de que efectivamente esta empresa se vio beneficiada con contratos posteriores, la verdad sería terrible. Sería terrible, ya no me imagino los efectos, que para entonces ya va a estar muy disminuida la figura y ya no creo que el sonsonete de apruébame la reforma y el Congreso es malo va a durar mucho tiempo más, ¿no? Cuando hemos cuestionado, yo no he conseguido ni un solo abogado, ni un solo economista independiente que te avale el acuerdo con Odebrecht. Ni Sin uno. duda. Ahora estamos con que el presidente dice no le paguen, con que el ministro dice no le paguen. La jueza, la que homologó el acuerdo, no es clara y contundente en decir no le paguen, pero le han cortado la cabeza a Villanueva, que presuntamente había sido coimeado cuando era presidente de la región San Martín, y él es el que hace este acuerdo. Entonces, corrupción en el propio gobierno no era cualquiera, Titular. era el titular del Atenerato. Bueno, y no nos debe sorprender, Philip, en esa misma línea, que siguiendo la estrategia de comunicación de Odebrecht, poco a poco nos vayan soltando nuevas pepas y vamos a ver qué aparece allí, ¿no? Y quiénes son los que siguen en la lista de denunciantes. Es tan grave como denunciados. que digan, que yo no creo que sea el caso, que Salvador del Solar ha sido proveedor de Odebrecht. Y que a Salvador del Solar, cuando el señor era ministro de Cultura, le habían dado plata por algo. Y que aparezca un codinome, que no sea el caso. Pero imagínense, es el premier. Es el premier que defiende el acuerdo con Odebrecht. Y Odebrecht nos está haciendo un juicio por la friolera de 1.980 millones de dólares. Si tú fueras ministro, no le dices al presidente que estamos en peligro de perder 1.980. Tú eres el abogado del Estado. El ministro le tiene que decir, oye, esto los están enjuiciando. ¿Dónde está el ministro? Bueno, un ministro que está preocupado por insistir en que se apruebe la reforma de adelanto de elecciones, que la verdad yo no creo. Bueno, ahora ya está también, va a ser objeto de una interpelación por el caso Goro, muy delicado, por cierto. Así que bueno, vamos a ver a dónde termina aquello. Gustavo, todo sea para bien. Ojalá, Dios te oiga, ha sido muy amable. 9 de la noche, son 9 de la mañana, a las 10 de la noche nos vemos en Combaters por Willa. Muy buenos días.